Muy buenas a todos y a todas. Vamos con este segundo vídeo donde vamos a explicar la forma polar de un número complejo. Vamos a ver en qué consiste, ¿no? Bueno, el punto 3 del tema sería números complejos en forma polar. Vale, fijaros, cualquier número complejo es un punto del plano. Es decir, si a mí me dan las coordenadas a más b por i, ¿sí? Yo sé representarlo porque aquí cogería, perdonad por el movimiento, aquí estaría la A, aquí estaría la B, ¿no? Y al unir, ahí saco el punto. Vale, pero yo también puedo dejar definido un número complejo. Bueno, sí, perdonad, pero no sé qué le pasa a esto. Yo también puedo dejar definido un número complejo si conozco esta distancia, la que va desde el origen hasta el punto, y el ángulo que forma ese segmento que acabo de dibujar con el eje X. ¿Por qué? Pues muy fácil. Si yo sé, por ejemplo, si yo conozco solo la distancia, entonces, si vengo por aquí e intento dibujar un círculo, más o menos lo centro ahí, lo que os decía, si yo solo conozco la distancia, bueno, pues tengo infinitos puntos que pueden estar representados en esa distancia. Cualquier punto de esta circunferencia, cualquiera. En el momento que también me dan el ángulo, automáticamente el punto queda fijado. ¿Vale? Bien, esa distancia, la distancia que hay desde el origen hasta el punto, hasta el número complejo, lo denotamos normalmente como con la misma letra, pero encerrada entre barras, ¿vale? Y tiene un nombre. El nombre es módulo del número z. Lo que hace el módulo es simplemente calcular la distancia que hay del origen a ese punto. Esa distancia que veis aquí dibujada, ¿vale? Bien, ahora vamos a imaginarnos que a nosotros nos dan pues un número complejo, es decir, nos dan sus coordenadas A y B. Nos lo dan en forma binómica. Yo puedo formar este triángulo. Sé que esta distancia de aquí va a ser A, porque el A está aquí, el punto A, y esta distancia de aquí va a ser B porque mide exactamente lo mismo que esto de aquí. Por Pitágoras sabemos que lo que llamamos el módulo de z al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, con lo cual si yo quiero calcular el módulo, lo único que tengo que hacer es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del número. ¿Vale? Para pasar entonces de un número en binómico, en forma binómica, a forma polar, ¿sí? La forma polar es la que viene dada, como os dije antes, por el módulo y el ángulo, ¿vale? Entonces, para calcular el módulo, lo único que tenemos que hacer es calcular, aplicando Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos componentes del número en forma binómica. ¿Y cómo calcularíamos el ángulo? Bueno, pues aplicando trigonometría, sabemos que tangente del ángulo alfa es b partido por a, con lo cual el ángulo alfa va a ser arco tangente de b partido por a. ¿Vale? Aquí hay que tener una precaución. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo el número, pues menos 3 menos i, el módulo sería la parte real al cuadrado menos 3 al cuadrado más la parte imaginaria menos 1 al cuadrado, hago las cuentas y esto me da raíz de 10. Ya tengo el módulo. Pero si yo ahora quiero calcular el ángulo, alfa, que sería arco tangente de menos 1 partido de menos 3,
Esto es lo mismo que arco, perdonad, arco tangente de 1/3, ¿sí? ¿Vale? Me vais a permitir que coja un momento una calculadora y el arco tangente un momentito. Ahora ya tengo arco tangente de 1/3, me dice que son 18,43 grados, ¿vale? Claro, aquí tenemos un problema, fijaros. Él me devuelve un ángulo del primer cuadrante, pero sin embargo, mi punto no está en el primer cuadrante, porque es -3, -1. Es decir, va a estar en el tercer cuadrante, va a estar aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la correspondencia que hay entre ese ángulo y este, ¿no? Si yo trazase por aquí, voy a hacer una circunferencia. Bueno, claro, así no me va a servir. Vamos a ver. Ahí estamos. Lo voy a dibujar yo a mano, aunque quede peor. Si yo trazo por aquí una circunferencia, yo lo que quiero es calcular este ángulo de aquí. Para eso me tengo que apoyar por simetría en el que me devuelve el arco tangente, el de 18. Con lo cual el ángulo alfa que yo busco es los 180 más 18,43 grados, es decir, 198,43 grados. Luego, el número z, que en binómico era -3 menos i, también se puede escribir en forma polar como raíz de 10 y el ángulo 198,43 grados, exactamente. Vale, entonces esta es la forma que tenemos de pasar para pasar de una forma binómica a polar. Al revés, si yo quiero pasar, vamos a ponerle dentro de esto el punto A, pasar de polar a binómica, pues fijaros, la idea es que ahora me dan el número z dándome su módulo y su ángulo. Entonces, si yo hago el dibujo, voy a tener el ángulo alfa, voy a tener su módulo, y yo lo que quiero calcular, os lo voy a poner en rojo, sería la parte real y la parte imaginaria. Bueno, pues para eso vamos a utilizar, por ejemplo, el seno de alfa. Nosotros sabemos que es cateto opuesto, que es b, partido de la hipotenusa, que es el módulo de z. Con lo cual, si yo despejo de aquí b, esto me da módulo de z por el seno de alfa. El módulo de z y el alfa lo tengo porque me lo dan, porque yo estoy pasando de polar a binómica, entonces esta sería la forma de calcular la parte imaginaria. Y si utilizo el coseno, que sería a partido del módulo de z, a es el módulo de z por el coseno de alfa. Es decir, el número que me daban como con su módulo y su ángulo, también lo podríamos escribir como módulo de z por coseno de alfa más módulo de z por seno de alfa por i. Bien, como veis, pasar de uno a otro es sencillo, simplemente es pues aplicar la trigonometría que ya conocéis del tema anterior y nada más. Ahora, ¿por qué la forma polar nos es muy útil? Pues para hacer ciertas operaciones, ¿sí? Entonces, el punto 4, operaciones en forma polar. Vamos con el producto, en forma polar no se puede ni sumar ni restar, pero multiplicar y dividir sí, y es mucho más cómodo que en forma binómica, porque si yo tengo un número z con su módulo y su ángulo, y un número z' también con su módulo y su ángulo, entonces el producto
de z por z', pues no es más que multiplicar los módulos, aquí es z', perdón, módulo de z por módulo de z', los módulos se multiplican y los ángulos se suman. Ejemplo. Si z es 5,15 y z' es 3,20, entonces z por z' es 15 y la suma que es 35 grados. Pero imaginaos que si z es 5,200 y z' es 3,190, entonces el producto es igual, 5 por 3 es 15, pero al sumar, fijaros que paso de 360. Entonces tenemos que ver cuál es su equivalente o cuántas vueltas damos a la circunferencia con los grados que me salen aquí, ¿vale? Entonces, si yo tengo 390 grados, lo que hacíamos era dividir entre 360. En este caso nos sobrarían 30 grados, con lo cual esto es lo mismo que 15, 30 grados. La división es parecida. Si yo tengo que z con su módulo y su ángulo y z' con su módulo y su ángulo, la división z partido de z' consiste en dividir los módulos y los ángulos se restan, arriba menos el de abajo. Ejemplo. Si z es 6,45 grados y z' es 2,15 grados, entonces z partido de z' sería 6 entre 2, 3 y 45 menos 15, 30 grados. Una vez que sé multiplicar, también es muy útil para las potencias. ¿Por qué? Porque elevar, si yo tengo un número con su módulo y su ángulo, elevar el número no es más que multiplicarlo n veces. Entonces, ¿cómo lo multiplicaríamos? Bueno, pues multiplicaríamos los módulos, que al ser el mismo, me va a quedar el módulo elevado a n, ¿sí? Y los ángulos se van a sumar, pero se va a sumar alfa más alfa más alfa más alfa n veces, que es lo mismo que multiplicar n por alfa. Y esa es la fórmula para calcular potencias. Y ya por último, vamos a ver cómo se calculan las raíces de un número complejo, ¿sí? Lo vamos a hacer con un ejemplo. De ahí sacaremos una fórmula, porque lo primero que tenemos que tener claro es que cuando calculo las raíces de un número complejo no es como los números reales, ¿no? Que la raíz, por ejemplo, de un número, por ejemplo, la raíz cúbica de un número negativo me da una solución, que es el número negativo correspondiente. Aquí, una raíz de un número complejo va a tener tantas soluciones como indique el índice. Vamos entonces a ver el porqué de que hay tantas soluciones, es decir, que una raíz quinta tenga 5 soluciones o una raíz cuarta tenga 4, ¿vale? Bien, fijaros, la idea es la siguiente, ¿no? Si yo quiero calcular la raíz enésima de un número z, eso me va a dar una solución que le voy a llamar z', pero ese z' tiene que verificar que al elevarlo a n me dé z, ¿sí? Entonces, lo que nos diría la lógica en una primera instancia es que para pasar de este número a este, lo normal sería que si z, por ejemplo, es el módulo de z y alfa, pues la raíz enésima de z, lo normal sería calcular la raíz enésima del módulo de z, ¿no? Igual que en la potencia elevamos, pues en la raíz le calculamos la raíz. Y el ángulo, dividirlo. ¿Por qué dividirlo? Pues porque
al hacer la potencia lo voy a multiplicar, es decir, cuando yo hago el z' elevado a n, lo estoy multiplicando. Con lo cual, si yo el ángulo lo divido entre n, al multiplicarlo por n se me van a cancelar y me va a quedar el ángulo alfa inicialmente. Eso sería lo lógico, ¿vale? Entonces, vamos a coger un ejemplo y vamos a calcularlo con números y después intentaremos sacar la solución final. Para ver eso vamos a coger este número. Z igual a, pues, por ejemplo, para que nos dé exacto, 32 y el ángulo 60 grados, ¿vale? Vamos a calcular la raíz quinta de z. Bien, pues inicialmente la raíz quinta de z sería la raíz quinta de 32 y 60 partido por 5. Esto, la raíz quinta de 32, si la calculamos me va a dar 2 y 60 entre 5 me da 2, entonces una solución sería 2 12 grados. Vale, perfecto. Pero fijaros lo que sucede. 32 60 grados, pues vamos a suponer que esté más o menos por aquí, en ese punto, ¿sí? Si yo doy una vuelta completa a la circunferencia, el punto sigue siendo el mismo. Es decir, si yo le sumo 360 grados a esa circunferencia, el número se me transforma en 32 60 más 360, es decir, 420 grados. Lo que hice de aquí a aquí fue sumarle 360 grados. Si yo ahora le calculo la raíz a este número, el módulo me va a quedar igual, que es 2, pero el ángulo es 420 dividido entre 5, que me da 84. Como veis, son dos números distintos. Entonces, esa es una segunda solución, porque el punto sigue siendo el mismo. Y si vuelvo a sumar otros 360 grados, entonces el número en este caso pasa a ser 780 grados. Uy, pues es 60, 80 grados, porque le sumé otros 360. La raíz quinta de 32, 780 es 2, y si divido 780 entre 5 me da 156 grados. ¿Qué pasa si vuelvo a dar otra vuelta? Vamos a probar. Ahora el ángulo sería 780 más 360, que son 1140 grados. Al calcular la raíz quinta de 32, 1140 grados, esto me da 2 y 1140. ¡Uepa! Se me movió esto, disculpad. Y 1140 entre 5 me da 228 grados, que sigue siendo distinto al resto. Bueno, otra vez. Si le vuelvo a sumar otros 360 grados, me da 1500. Y si le calculo la raíz quinta de ese número, me da 300 grados. Claro, esto podríamos seguir así indefinidamente. Es decir, le voy a volver a sumar otros 360 grados. 32 y sería 1860 grados. Sería la raíz quinta de 32, 1860. Y esto me da 2 y 1860 dividido entre 5 me da 372. Como sabéis, este número no lo debemos dejar así, lo tenemos como, digamos, que simplificar, es decir, ver con qué ángulo se va a corresponder de 0 a 360. Como 372 dividido entre 360 para ver cuántas vueltas da, entra 1 y sobran 12, bueno, pues esto se corresponde con este punto de aquí, que como podéis observar, coincide con el primero que calculamos. Entonces, a partir de ahí, si siguiese sumando 360 grados, me iban a salir los mismos ángulos constantemente. ¿Vale? Eso es lo que explica que solo haya 5 soluciones, porque a partir de la quinta, si es una raíz cúbica, quinta, a partir de la sexta si es una raíz sexta, a partir de la séptima si es una raíz séptima,
esas soluciones se van a repetir. Ahora bien, ¿tenemos que hacer toda esta parafernalia de ir sumándole? No, ¿vale? Normalmente, si os fijáis, lo que hacemos es, el primero efectivamente lo calculamos, pues calculándole la raíz y dividiéndolo entre 5, ¿vale? Pero fijaros lo que sucede, que de 12 grados que da este ángulo al siguiente, 84, para pasar de este ángulo a este lo que estoy haciendo es sumarle 72. Y para pasar de este ángulo a este estoy sumándole 72. Para pasar de este a este también le estoy sumando 72. Y para pasar de este a este también le estoy sumando 72. ¿Y qué es 72? Pues 72 precisamente es una circunferencia completa dividido entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque la raíz es quinta. ¿Eso qué quiere decir? Que para calcular la raíz quinta, sexta, me da igual, de un número complejo, lo que hacemos es primero ponerlo en forma polar, si no lo tenemos, se le calcula la raíz quinta, o del índice que sea, al módulo, y el ángulo se divide entre el índice de la raíz. Si la raíz es quinta, se divide entre 5, si la raíz es sexta, se divide entre 6. ¿Cómo se calculan el resto? Todos van a tener el mismo módulo, y lo que va a variar es el ángulo. Con lo cual, el ángulo lo único que vamos a hacer es sumarle los grados que da el resultado de dividir la circunferencia entre el índice de la raíz. Y esa es la forma de calcular las raíces de un número complejo. Por último, indicaros que si representásemos, si dibujásemos estos 5 puntos en el plano, ¿sí? Como todos tienen el mismo módulo, van a ser puntos que estén en una circunferencia de radio 2, van a ser 5 puntos de esa circunferencia, y estos 5 puntos, como están distribuidos de forma uniforme, van a formar un polígono, un pentágono en este caso, al tener 5 lados, un pentágono regular. Si fuesen 6 formaría un hexágono regular. Son regulares por la distribución de los ángulos y por estar todos en la misma circunferencia. Es decir, cuando estamos calculando la raíz de un número complejo, me da igual que sea raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta o raíz sexta, los puntos que estamos calculando son, digamos, los vértices, pues, de un polígono regular. ¿De cuántos lados? Pues del mismo número de lados que índice tiene la raíz. Y nada más, hasta aquí el tema. Esto sería el tema de complejos. Es un tema para acercaros a este conjunto de números, pero tampoco vamos a profundizar mucho más. Venga, un saludo.